¿Sabías que el teléfono celular por el que me estás viendo en este momento contiene en promedio 42 minerales críticos? Este número puede aumentar a 66 si el dispositivo que usas es una computadora portátil. Estamos hablando de litio, cobalto y muchos otros minerales de nombres muy extraños, además de las llamadas tierras raras, que es una subcategoría de estos minerales críticos. Para que sean críticos, estos minerales deben cumplir al menos con tres condiciones. Primera, son esenciales muchas veces de manera simultánea para una diversidad de industrias como la energía, la electrónica, la agricultura, la transportación, las comunicaciones, la medicina, la computación, la inteligencia artificial, entre muchas otras. Segunda condición, enfrentan un alto riesgo de interrupción en su suministro, pues se encuentran de forma desigual, a veces en alta concentración, en un puñado de países. Y tercera condición, no pueden sustituirse o reemplazarse fácilmente en el corto plazo, pues tienen propiedades casi únicas de elevado valor industrial. ¿Y qué pensarías si te digo que, además, algunos de estos minerales son indispensables para la industria militar? ¿Te imaginas lo que significaría que Estados Unidos fuera ampliamente dependiente de China, su gran competidor por la hegemonía del mundo, para importar varios de estos minerales? Pues ese es precisamente el escenario actual. Washington no se está quedando cruzado de brazos, sobre todo porque China ya se ha dado cuenta del valor político que tiene explotar esta dependencia y sobre todo ante el estilo de negociación o extorsión comercial que tanto ha utilizado Donald Trump contra el país asiático. Acompáñanos para descubrir cómo se ha ido desarrollando esta guerra por los minerales, que no dejará de agudizarse. En el inicio del video descubrirás cómo cayó Estados Unidos en esta peligrosa dependencia. Después revisaremos cuál es su estrategia para remediar la situación. Créeme que esto tiene aire de conspiración, sobre todo por los pasos que ha dado en los últimos días. Te revelaremos también algo que nadie te cuenta. ¿Cuáles son las grandes fortalezas de China para resistir los embates de Estados Unidos en esta brutal competencia en la que está en juego la disponibilidad de medios para el desarrollo científico, tecnológico, industrial y militar, ni más ni menos? ¿Cómo cayó entonces Estados Unidos en esta dependencia tan peligrosa? Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dirigió unas palabras a los representantes de nivel ministerial de más de 50 países el 4 de febrero de 2026. El evento en cuestión fue la reunión ministerial de minerales críticos. Rubio habló de un grave error histórico cometido por Estados Unidos hace unos 30 años. Cito: conforme aceptamos lo que fue nuevo y glamuroso, se refiere al diseño de computadoras, delegamos al exterior el suministro de lo que parecía viejo y fuera de moda. Un día nos dimos cuenta que habíamos delegado el suministro de nuestra seguridad económica y nuestro propio futuro. Estamos a merced de cualquiera que controle la cadena de suministro de estos minerales. Cierro la cita. Marco Rubio se refiere a los últimos años de la década de 1990. Hasta entonces, Estados Unidos había dominado la producción mundial de tierras raras ligeras por cerca de 30 años, particularmente por el yacimiento de Mountain Pass, en California. Hay que recordar que en los 90, China era vista fundamentalmente como la fábrica del mundo, un país cuyo bajo costo laboral, control de sindicatos, regulaciones ambientales laxas y exenciones fiscales favorecían el traslado de procesos intensivos en mano de obra en parte de las cadenas productivas. China también ofrecía el incentivo de contar con depósitos muy importantes de varias tierras raras, además de que para entonces el país asiático ya era productor de cerca del 95% de las tierras raras mundiales. En este contexto, empresas como Magne Quench trasladaron la producción de imanes de tierras raras a China por costos bajos. Hay que añadir que China ya hacía algunos años atrás, a inicios de los 90, había declarado esta industria como un recurso estratégico protegido, por lo que era posible invertir en este sector con aprobación estatal y asociándose con empresas chinas. Mediante el mecanismo de empresas mixtas, las firmas locales tuvieron acceso a transferencia directa de conocimiento, es decir, ahorraron tiempo de aprendizaje. Por otra parte, sobre la base del conocimiento adquirido, el Estado chino impulsó desde inicios del siglo XXI el desarrollo de capacidades de refinación, es decir,
el procesamiento y separación química de las tierras raras. De esta manera fue ganando una posición destacada global en la cadena productiva de estos insumos. Antes de continuar, es necesario aclarar que la transformación de minerales consta de varias etapas: la minería o extracción en bruto, el procesamiento o separación física del mineral, la refinación o separación química y la fabricación de materiales y componentes. Todos estos pasos, menos la minería, conforman la denominada cadena de valor intermedia de transformación. China no cuenta con el dominio en la minería de todos los minerales críticos, aunque sí cuenta con reservas muy importantes de tierras raras. Lo que China ha llegado a dominar es precisamente estos diferentes pasos posteriores a la extracción, aunque en diferente nivel, destacando su dominio en la producción de tierras raras desde la minería. En perspectiva, un supuesto complaciente inspiró el traslado de estos procesos de Estados Unidos al país asiático. El supuesto fue la idea de que China permanecería como país manufacturero y que no llegaría a disputar a Estados Unidos su posición hegemónica global por la vía del desarrollo científico, tecnológico, económico, militar y la consecuente influencia política regional y global. Este supuesto comenzó a ser cuestionado hacia 2005, cuando funcionarios estadounidenses promovieron la idea de la amenaza china. A pesar de ello, no hubo un momento específico que hiciera que ellos se cuestionaran profundamente ese supuesto respecto a los minerales críticos hasta 2010. En ese año sí ocurrió un evento que quedó en la memoria de analistas y funcionarios estadounidenses como advertencia de lo que China podría hacer en contra de su país. Tras un incidente entre buques chinos y japoneses cerca de las islas Senkaku Diaoyu, las cuales controla Japón, pero que le disputan China y Taiwán, Japón denunció que China había impuesto una prohibición de facto de tierras raras, es decir, una prohibición no declarada, pero ejecutada. Nunca hubo una prohibición formal y, según evidencia de ese tiempo, tampoco ocurrió un embargo generalizado. Pero como ya dije, el evento permaneció como episodio de riesgo geopolítico comentado repetidamente en reportes especializados realizados en Estados Unidos. Por otra parte, entre 2010 y 2015, China asentó su dominio global en la mayor parte de la cadena de valor intermedia y de transformación de tierras raras, como lo menciona un reporte de USLTC. Las mayores tensiones comerciales entre China y Estados Unidos comenzaron con las medidas contra sectores puntuales que impuso el presidente Barack Obama desde 2012, es decir, contra paneles solares y contra acero chino por dumping. Dumping es cuando una empresa vende un producto en otro país a un precio artificialmente bajo para ganar mercado. Trump llevó estas tensiones al extremo desde julio de 2018 por la aplicación de aranceles a 25% sobre 34 mil millones de bienes chinos, que incluían la soya, autos y carne, como reporta China Briefing. Es decir, Trump aplicó aranceles generales en contra del país. Hubo todavía 3 escaladas más antes de que China amenazara por primera vez a Estados Unidos sobre restringir la exportación de tierras raras en agosto de 2019, como reporta el Global Times. Tras las llamadas negociaciones de la fase 1 del acuerdo entre China y Estados Unidos, este último país suspendió una cuarta lista de aranceles y redujo algunos otros, pero al final de su primer mandato, Trump mantuvo aranceles sobre bienes por un valor de cerca de 370 mil millones de dólares, con aranceles de entre 7.5 y 25%, afectando a China, por supuesto. Biden mantuvo todos los aranceles de Trump, pese a sus promesas de campaña de revisarlos. También implementó controles a la exportación de chips y equipamiento de semiconductores en 2023. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque China respondió por primera vez con controles de exportación sobre galio y germanio, que son componentes minerales clave para semiconductores y defensa, obligando a obtener licencias de exportación. Las restricciones fueron anunciadas en julio e implementadas en diciembre de ese año. En la implementación se incluyeron también restricciones a la exportación de tecnologías de separación de tierras raras. El argumento formal de China fue el criterio de seguridad nacional establecido en su Ley de Control de Exportaciones de 2020, pues se trata de minerales de doble uso, es decir, con aplicaciones civiles y militares. Con la prohibición sobre esa tecnología,
China buscó reforzar su posición como actor clave en la cadena de valor intermedia y de transformación de minerales. Una nueva ronda de restricciones fue anunciada en diciembre de 2024 y principios de 2025 por parte de China, nuevamente sobre el galio y el germanio y sobre los minerales denominados superduros, es decir, antimonio y materiales y grafito de uso dual. Al inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump subió la apuesta con aranceles universales del 10 al 20% y 60% sobre productos chinos. Además, restableció y amplió aranceles, incluyendo el acero y el aluminio. Una orden ejecutiva de febrero sumó un 10% a bienes chinos para frenar el fentanilo. También eliminó montos mínimos para paquetes pequeños de China. El 10 de febrero, Trump subió los aranceles al acero y al aluminio. Y el 2 de abril, Trump anunció su famoso Día de la Liberación, con aranceles universales y 34% adicional sobre China para llegar a un total de 54%. El 8 de abril elevó los aranceles a China al 104%. China respondió el 11 de abril con aranceles de 125% sobre bienes de Estados Unidos, como reporta Time. Aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante sobre las tierras raras, pues China también respondió ese mismo mes con controles de exportación sobre 7 tierras raras pesadas utilizadas en defensa, electrónica y vehículos electrónicos. Esto lo reporta Reuters. Las tierras raras castigadas fueron samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio. Yo les dije que tenían nombres muy raros, ¿verdad? Esos controles obligan a los exportadores a obtener licencias en un sistema de revisión caso por caso. Las empresas exportadoras describieron el proceso como opaco, selectivo y deliberadamente lento, lo que de facto restringe el suministro. En mayo hubo un acuerdo alcanzado en Ginebra que llevó a la reducción temporal de aranceles, 30% por parte de Estados Unidos y 10% por parte de China, además de una pausa de 90 días en barreras adicionales. Trump anunció en junio en la red Truth Social que había llegado a un acuerdo con China sobre el suministro de tierras raras e imanes. Sin embargo, en octubre, China implementó 5 nuevos tipos de controles. Primero, amplió la lista de minerales controlados, que ahora serían 12 de las 17 tierras raras, es decir, olmio, erbio, tulio, europio e iterbio. 2. Controló la exportación de imanes, aleaciones y tecnologías ligadas a sectores de defensa y chips. Número 3. Impulsó la obligación de obtener licencias para exportar productos fabricados fuera de China que contengan más del 0.1% de tierras raras chinas o que usen tecnologías chinas de minería, separación, fabricación de imanes o reciclaje. Número 4. Impulsó controles a la exportación de equipos tecnológicos de procesado y magnetización. Número 5. Endureció los controles sobre la colaboración profesional y el personal chino de la industria con empresas extranjeras. Bajo estas medidas, los nacionales chinos tienen prohibido participar o apoyar proyectos en el extranjero que impliquen exploración, extracción, procesamiento o fabricación de imanes de tierras raras, salvo autorización explícita, como lo reporta un documento de CSIS. El Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales, un instituto de investigación y gabinete estratégico, lo que se suele llamar think tank. Este centro señaló que estos eran los controles más estrictos hasta la fecha sobre tierras raras e imanes permanentes aplicados por China. Donald Trump y Xi Jinping se reunieron a finales de octubre, lo que llevó a que China suspendiera o se suavizaran temporalmente los controles de exportación de los insumos castigados en diciembre de 2024 y la ronda de octubre, la parte más agresiva del régimen de restricciones. Es decir, se relajaron las medidas sobre el galio, germanio, antimonio, tungsteno y grafito, pero los controles de las 7 tierras raras de 2025 permanecen activos. Siguen afectando al samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio. También permanecen aplicables las prohibiciones de exportación de tecnologías de transformación de minerales de la cadena de valor intermedia y los controles de colaboraciones profesionales en la industria.
Es pertinente señalar que, al margen de las relajaciones anunciadas, la base legal para la restricción, la Ley de Control de Exportaciones 2020 y anuncios derivados, siguen vigentes. Esto significa que China se reserva la opción de reactivar estas normas en noviembre de 2026, en este año. Un estudio citado por Mining.com estima que los controles chinos sobre ciertos minerales críticos podrían reducir el PIB de Estados Unidos en más de $1,000 millones al año, incluso si la dependencia disminuye con el tiempo. ¿Y qué pasos ha dado Washington para enfrentar este desafío de China? No existe una lista única de minerales críticos, pues cada país la define de acuerdo a su economía, base industrial y riesgos de suministro. La Ley de Energía de 2020 formalizó el concepto de minerales críticos en Estados Unidos. La primera lista amplia de estos insumos fue publicada en febrero de 2022. 50 minerales fueron considerados, enfatizando su importancia para la defensa, la energía y la economía, además de la alta dependencia de sus importaciones. La primera crisis de minerales críticos entre China y Estados Unidos, la de 2023, propició que los expertos revisaran la lista y el 6 de noviembre de 2025 se publicó una nueva con 10 minerales más. Entre los 60 minerales vigentes ahora se incluye al boro, al cobre, al plomo, al carbón metalúrgico, al fósforo, a la potasa, al renio, al silicio, a la plata y al uranio. También en noviembre de 2025, la administración Trump terminó de redactar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual fue publicada en diciembre. En este importante documento se señalan 3 aspectos. El primero es que se identifican a las cadenas de suministro y los materiales críticos como pilar de la seguridad nacional. El segundo aspecto es que se destaca al hemisferio occidental, es decir, América del Norte y América Latina, como fuente clave de recursos estratégicos para Estados Unidos, incluyendo minerales críticos. El tercer aspecto es que se señalan las amenazas a cadenas de suministro que ponen en riesgo el acceso de Estados Unidos a recursos críticos, incluidos minerales y elementos de tierras raras, aunque no se especifican cuáles son esas amenazas. Sin embargo, puede relacionarse esta idea con otras frases del documento como subsidios y estrategias industriales predatorias dirigidas por estados y prácticas de comercio injustas. Otro paso importante dado por Washington fue la publicación de la Declaración Conjunta de Estados Unidos y Japón, titulada En la víspera de la cumbre de la Pax Sílica, del 11 de diciembre de 2025, en la que el país asiático apoya la iniciativa como marco para cooperación en seguridad económica, cadenas de suministro, inteligencia artificial y tecnologías críticas. Hay que señalar que Pax en latín significa paz y sílica se refiere al material con que están hechos algunos elementos importantes de la electrónica. Al día siguiente, el 12 de diciembre, tuvo lugar la realización de la cumbre, donde además fue lanzada la iniciativa de la Pax Sílica como un esfuerzo insignia para construir cadenas de semiconductores, inteligencia artificial y minerales críticos. 7 países firmaron la declaración de la iniciativa: Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Singapur e Israel. Se comprometieron a cooperar en minerales críticos y su refinado, fabricación de chips, infraestructura de datos y energía. Qatar y Emiratos Árabes Unidos anunciaron que firmarán la declaración. La prioridad que tiene esta iniciativa para Estados Unidos ya está dando frutos. A mediados de diciembre se anunció una inversión de entre $7,500 millones en una planta de procesamiento de metales en Tennessee. El Departamento de Defensa tendrá una participación del 40% en esta compañía, mientras que Korea Zinc tendrá menos del 10%. Se procesará zinc, plomo, cobre, oro, plata, antimonio, germanio, galio y otros minerales, según reporta Brownstein Hyatt Farber Schreck en 2026. El 13 de enero de 2026, Trump emitió una orden ejecutiva de gran importancia denominada Proclamación 11001, ajustando las importaciones de minerales críticos procesados y sus derivados hacia Estados Unidos. La orden representa una conexión estratégica y legal entre la estrategia de seguridad y la iniciativa Pax Sílica porque ordena negociar acuerdos con países socios para asegurar el suministro y también, muy importante, presten atención a esto, considerar remedios como aranceles y otras medidas si las negociaciones no tienen resultado satisfactorio. Es decir, o estás conmigo o estás en contra mía,
muy al estilo del presidente Bush cuando lanzó su guerra contra el terror allá por 2001. El 2 de febrero, Trump anunció el proyecto Bóveda, el Project Vault, que busca conformar una reserva estratégica similar a la reserva de petróleo, pero de minerales críticos, valorada en $12,000 millones. 10,000 millones serán otorgados a crédito por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, el EXIM, y cerca de 1,700 millones provendrán de capital privado. Deberá ser capaz esta iniciativa de acumular 50 minerales críticos. Al día siguiente, el 3 de febrero, el representante de Comercio de Estados Unidos anunció el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos. En este documento se plantearon, entre varios puntos, primero, un plazo de 60 días para elaborar un plan detallado. Segundo, la coordinación de políticas comerciales y de inversión. Tercero, la exploración de precios piso fronterizos para integrarse a un acuerdo plurilateral de comercio de minerales críticos. También se plantea un horizonte abierto para otras medidas comerciales, de cooperación técnica, estándares, promoción y selección de la inversión, además de respuestas rápidas para prevenir disrupciones, investigación y desarrollo de tecnologías y almacenamiento coordinado. El 4 de febrero, Estados Unidos fue sede de la reunión ministerial de minerales críticos con delegaciones de más de 50 países y la Unión Europea. El objetivo fue iniciar la conformación de un bloque comercial de minerales críticos para asegurar la cadena de suministro conformada por países con criterios similares. Dentro de esta reunión ministerial también fue presentado el comunicado conjunto Estados Unidos-Japón sobre una sociedad estratégica de la cadena de suministro de minerales críticos. En este documento se indica un compromiso de 30 días para realizar un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea. En el memorando se identificarán áreas de cooperación para estimular proyectos de minería, refinamiento, procesamiento y reciclaje. Se contemplarán medidas colectivas para prevenir disrupciones en la cadena de suministros, promover esfuerzos de investigación e innovación y facilitar el intercambio de información sobre almacenamiento. Se explorará el desarrollo de políticas comerciales coordinadas como el ajuste fronterizo de precios mínimos. Se explorarán también posibilidades adicionales en foros como el G7 y la Sociedad de Seguridad de Minerales. ¿Y qué consecuencias tendrán estas iniciativas de Estados Unidos en el futuro de los minerales críticos? ¿Qué pasará con China? La estrategia estadounidense busca reducir la cuota de China en cadenas críticas, crear un bloque de confianza de países proveedores, procesadores y consumidores, e introducir precios mínimos y reglas comunes para proteger inversiones y evitar el dumping chino. Es claro que a Trump le gusta convocar esfuerzos multilaterales para contrarrestar la fuerza de China, mientras que prefiere acuerdos bilaterales para imponer su voluntad sobre sus aliados. Lo anterior resulta de la observación de patrones de negociación registrados en los documentos de las iniciativas comentadas. Es muy significativo el lenguaje en que está redactada la orden ejecutiva Proclamación 11001, que indica que si no hay negociaciones satisfactorias con países productores de minerales críticos, se tienen en cuenta aranceles y otras medidas. Es paradójico que en la redacción del Plan de Acción México-Estados Unidos se incluya la idea de la vulnerabilidad del mercado por disrupciones entre las que se encuentra la coerción económica. Trump ha sido el primero en usar el comercio como instrumento de coerción política, como lo deja ver la propia orden ejecutiva. La respuesta de cada país a esta presión será determinante para el futuro del mercado común de minerales críticos que Washington desea conformar bajo su liderazgo. Los expertos estiman que en el mediano plazo habría cadenas de suministro separadas que tendrían como eje respectivo a Estados Unidos y a China. Por otro lado, el desarrollo de capacidades de la cadena intermedia de transformación de minerales es un proceso largo, estimado entre unos 10 y 15 años. Hasta ese momento, según la Agencia Internacional de Energía, China mantendría una posición preeminente en el refinado de 19 a 20 minerales estratégicos, con una cuota cercana al 70% en litio, cobalto, grafito y tierras raras. Consideramos que la prioridad para Estados Unidos será desacoplar la cadena de suministro de insumos indispensables para la industria militar, que son insumos procesados sin sustituto fácil a corto plazo.
El grave problema para Estados Unidos no es acceder al mineral en bruto en otros países, sino desarrollar las capacidades de la cadena de valor intermedia de transformación en el corto plazo. Hay muchos países con reservas de tierras raras y minerales críticos. En las tierras raras sobre las que China tiene un control de entre el 60 y más del 90% de relevancia militar, tenemos el neodimio, al praseodimio, al disprosio, al terbio, al samario, al gadolinio, al itrio, al lutecio y al escandio, que se usan en motores e imanes de misiles, F-35, drones, submarinos, radares y sistemas de guiado. China controla más del 90% de la cadena de valor intermedia de transformación de estas tierras e imanes. Por ejemplo, según un reporte de 2024, Estados Unidos dependía al 100% de las importaciones de itrio utilizado en láseres y aplicaciones electrónicas. 93% de ese mineral procede de China. Estados Unidos importa cerca del 80% de las tierras raras que necesita y un 56% le llegan de China. Minerales críticos de uso militar de los que China tiene actualmente un control importante son el antimonio, para municiones, aleaciones endurecedoras, retardantes de flama, pólvoras y componentes electrónicos. El galio, para radares AESA, comunicaciones RF, guerra electrónica y satélites. El germanio, para sensores infrarrojos, fibra óptica militar y células solares de satélites. El grafito natural y artificial, para baterías. El fluorspar y la fluorita, para combustibles, refrigerantes y materiales especiales. El objetivo fundamental de Estados Unidos, como ya hemos mencionado, es reducir su dependencia de China, en buena medida para ganar mayor autonomía en el poder militar. Se puede asumir también que Estados Unidos buscaría coartar el acceso de China a recursos estratégicos, es decir, regresar el golpe. Para evaluar esta posibilidad conviene tomar en cuenta que China importa muchos de los insumos de minería que utiliza para la transformación en la cadena de valor de los minerales, en parte por restricciones ambientales propias. Hay tres minerales en los que el país es altamente dependiente de sus importaciones. Por ejemplo, depende un 95% de importaciones de cobalto, en un 90% de importaciones de níquel y en un 78% de las de cobre. El asunto delicado aquí sería que algunos de los países clave que asistieron a la reunión ministerial organizada por Estados Unidos apoye su iniciativa. En principio resaltan la República Democrática del Congo y Zambia como los países que conforman el cinturón del cobre y del cobalto. Perú como uno de los productores principales de cobre en el mundo. Omán y Pakistán como productores y fuente potencial respectiva de cobre. Rumania por su cobre, Canadá por su níquel, etc. Si Estados Unidos quiere imponer controles firmes a la exportación en proyectos futuros en los que intervenga inversión de Estados Unidos y en contra de China, cuenta para ello con diversos mecanismos como la Ley de Reforma de Control de las Exportaciones, o SRA por sus siglas en inglés, y la Legislación de Control de Exportaciones, la EAR, las cuales dan al presidente autoridad extensa para regular y prohibir exportaciones, reexportaciones y transferencias internas de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense por motivos de seguridad nacional. También puede utilizar las regulaciones de la Oficina de Industria y Seguridad para ello. Sin embargo, las prohibiciones no son suficientes para vulnerar a China por varias razones, y aquí viene lo que prometimos que te íbamos a revelar desde el principio. En primer lugar, Estados Unidos no cuenta con un argumento fuerte para movilizar al resto de países, como puede ser el uso del terrorismo en contra de Irán. China representa una competencia para Estados Unidos, pero también una alternativa de asociación estratégica para los países del mundo. Otro punto de fortaleza para China es su capacidad tecnológica, la cual seguirá reforzando su relevancia en el sector de la transformación mineral. Todavía hay margen de desarrollo tecnológico que China muy probablemente atenderá, por ejemplo, en la optimización de procesos químicos, en la mejor integración de residuos y en la reducción del impacto ambiental. Se sabe, por ejemplo, que investigadores de la Academia de Ciencias han desarrollado nuevos extractantes para separar tierras pesadas con factores de separación muy superiores a los extractantes normales. También están probando métodos de electroquímicos y de extracción más limpios para arcillas.
China también integró tecnología europea de tratamiento de bauxita en una planta a escala industrial, combinando innovación externa con ejecución ultra rápida y adaptación a la recuperación de minerales críticos, según reporta un reporte de SCMP. Es decir, Estados Unidos parte de una posición en desventaja ante un competidor tecnológico formidable. China ya ha dado señales, además, de que no está dispuesta a permitir la fuga de conocimiento. En las universidades chinas no hay prohibiciones explícitas para admitir estudiantes de países occidentales. Sin embargo, en virtud de las restricciones a la transferencia de conocimiento en esta área, un profesor, ingeniero o empresa china no puede libremente enseñar, documentar o transferir procesos clave de extracción y separación de tierras raras a entidades extranjeras sin pasar por un filtro de seguridad nacional. Las universidades deben controlar qué se publica, qué se comparte con el exterior y a qué temas de investigación acceden los estudiantes extranjeros. Por otra parte, se encuentra la fortaleza del país asiático en este sector construida a partir de recursos y acuerdos, es decir, mediante alianzas que significan beneficios concretos para los actores involucrados. En este sentido, China cuenta con una cartera muy diversa de países proveedores en los que ha invertido fuertemente para el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, plantas procesadoras y de fundición. También ha desarrollado tecnología específica y relaciones políticas de largo plazo. Cuenta también con reservas importantes de níquel y cobre y reservas modestas de cobalto para hacer frente a eventualidades drásticas como un embargo o una guerra. ¿Qué podemos concluir de lo que hasta aquí hemos revisado? Estados Unidos se enfrenta a una dependencia alarmante de China para el suministro de minerales esenciales, los cuales son indispensables para industrias clave y para la seguridad nacional y la tecnología militar. Por reducir costos e impactos ambientales, Washington permitió que China dominara el sector de la transformación mineral al delegar y transferir conocimiento e infraestructura a finales de los 90 del siglo XX, mientras que China protegió la industria como un recurso estratégico, adquiriendo conocimiento y desarrollándola. El conflicto ha escalado mediante controles de exportación recíprocos. China utiliza licencias y restricciones en minerales y tierras raras pesadas como herramienta de presión política frente a los aranceles estadounidenses. Actualmente permanecen sanciones sobre 7 tierras raras y sobre la exportación de tecnología relativa a la transformación mineral. También subsiste una prohibición para colaboraciones profesionales de chinos de la industria sin autorización del Estado. China está protegiendo férreamente su superioridad tecnológica. Washington está poniendo en práctica una estrategia en varios frentes que integra, entre otros elementos, la iniciativa Pax Silica y la creación de un mercado común de aliados para minerales críticos, para lo cual ha avanzado en negociaciones con México, Japón y la Unión Europea. También ha presentado estos avances a más de 50 países en una reunión ministerial específica sobre minerales críticos, la primera en su tipo. Por otra parte, está impulsando el proyecto Bóveda para generar una reserva de minerales análoga a la de petróleo. A pesar de los esfuerzos por desacoplarse, se estima que desarrollar capacidades propias en la cadena intermedia de transformación tomará entre 10 y 15 años, periodo durante el cual China mantendrá una posición preeminente. China cuenta con fortalezas que le permitirán enfrentar las iniciativas de Estados Unidos desde una posición firme. Actualmente ostenta un control casi absoluto de la cadena de valor intermedia, que es el procesamiento, refinación química y fabricación de materiales y componentes de tierras raras e imanes de uso militar. Además, ha restringido la transferencia de conocimiento y está desarrollando métodos de extracción más eficientes. Cuenta también con una cartera amplia de proveedores para fortalecer el área en la que no es tan fuerte en la cadena de valor, la extracción en bruto. También ha invertido notablemente en infraestructura, tiene contratos a largo plazo y sobre todo ha procurado dinámicas de producción que benefician a sus proveedores también. Washington carece de argumentos convincentes para demonizar a China y para justificar medidas extraterritoriales extremas como las que aplica a Irán. Ciertamente tiene poder económico, pero su capacidad de persuasión es relativamente débil durante esta administración. Washington está dependiendo más de la coacción comercial, política y militar para atraer socios que se integren a su iniciativa. En el caso de actores como Japón, Corea del Sur o los países del sureste asiático, hay incentivos más efectivos para cooperar por la ansiedad
que tienen por la proyección de poder de China en el mar meridional de China. Pero incluso en esos casos, la relación comercial con China sigue siendo un factor con un peso significativo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Consideras que China está bien protegida contra lo que está haciendo Estados Unidos? Déjanos tu comentario. También danos un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos en nuestra cuenta de PayPal. De esta forma tu apoyo nos llega de forma más íntegra. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir dedicándonos de tiempo completo para realizar contenido de calidad en español para ti. También es muy importante que nos sigas en redes para que siga creciendo esta maravillosa comunidad. Y recuerda, entender el poder cambia el contexto.